Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad que consiste en la organización política de Chile y los principios básicos establecidos por la Constitución. El objetivo correspondiente es el objetivo número 15 para sexto básico, que consiste en explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo la división de poderes del Estado, que es con lo que vamos a comenzar, la representación mediante cargos de elección popular, concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente, y la importancia de la participación ciudadana, es decir, del sufragio, del voto. Ahora preguntémonos primero, ¿qué es el Estado? Pues bien, el Estado veanlo más que nada como una especie de organización que, además de administrar y ver distintos aspectos de una polis, de una ciudad, ya, por eso política, organización política, es la única que tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿Qué significa esto? Vamos a dar simplemente un ejemplo. Si una persona a uno lo agrede o le roba, eso es ilegal. Uno puede ir donde carabineros y denunciarlo. Pero cuando es el Estado tiene toda la potestad para usar la fuerza de manera legal. El Estado tiene la capacidad de poder ejercer la fuerza de manera que es legal, sin que necesariamente pueda tener que responder por eso. Sin embargo, el poder está dividido, el poder del Estado, en tres poderes, ya que es el ejecutivo, que consiste en la administración del país, el judicial, que tiene que ver con las leyes, y el legislativo, que es eh, con la creación de las leyes. Ya el judicial se preocupa de que éstas se pongan en práctica. Entonces tenemos nuevamente aquí algo más detallado, un mapa conceptual sobre los poderes del Estado, en que hablan primero del poder legislativo, que es el que está en el Congreso Nacional, ya por eso aquí abajo habla de los parlamentos. Ellos aprueban las leyes eh, que se le entregan para que apruebe. Ellos primero se supone que la estudian las leyes y las aprueban, ¿ya? Tenemos el poder ejecutivo que se preocupa principalmente de la administración del país. Acá más que nada hablan de aplicar leyes y gobernar el país, pero eso es básicamente administrar el país. Y el poder judicial, que tiene que ver con la aplicación de las leyes. Como ya vemos, todo esto tiene que ver principalmente con las leyes, que son las que de alguna manera regulan mm, el actuar de las personas, ¿ya? En nuestro territorio. Entonces, el Poder Ejecutivo se dice que la institución es el gobierno, es decir, eh, más que el Estado, es una parte, una administración del Estado. El gobierno es quien administra de manera eh, temporal eh, al Estado. Entonces, por eso se habla de que el Poder Ejecutivo está dado por la institución del gobierno. El Poder Judicial, que es el que se preocupa de aplicar las leyes, también es otro de los poderes del Estado, al igual que el Poder Legislativo, que tiene que ver con lo que son los senadores y diputados. Acá tenemos otro, esto es un esquema ya sobre los poderes del Estado, que nos recuerda que los tres son cada uno independiente del otro. Por eso uno, por ejemplo, puede ver en las noticias que se hace acusaciones constitucionales de un Estado o de un poder del Estado al otro. Por ejemplo, normalmente del legislativo al ejecutivo, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Ya eso ya nos demuestra que son independientes uno del otro. Como principal representante del Poder Ejecutivo tenemos al presidente de la República. Como principales representantes del Poder Legislativo tenemos el Congreso Nacional con los senadores y diputados, y el Poder Judicial están los tribunales de justicia. Nuevamente podemos seguir aquí ahondando un poco más en lo que son las distintas instituciones y los poderes del Estado, ya de lo que ya hemos visto, de que se encarga cada uno, y tenemos la Casa de la Moneda, que es el lugar donde principalmente se encuentra el poder ejecutivo.
ya que es el que se encarga de administrar el Estado. Luego tenemos el Congreso Nacional, que está en Valparaíso, la Casa de la Moneda está en Santiago, el Congreso Nacional que está en Valparaíso, que es el que contiene al poder legislativo, ¿ya? Es decir, a los senadores y diputados, como lo podemos ver acá, ¿ya? Y la Corte Suprema, que también está en Santiago, que es la que contiene el poder judicial. También contempla los tribunales de justicia, ¿ya? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la Corte de Concepción. Y bien, se- seguimos viendo lo que es el poder ejecutivo, en que la cabeza es el presidente de la República, pero además está acompañado de 24 ministerios, es decir, 24 ministros, que son quienes de alguna manera le ayudan para administrar de manera más específica los distintos aspectos del país, distintos aspectos administrativos del país. Ya, eso es más que nada un ministerio. Y este tipo de administración se va haciendo de manera cada vez más específica a través de, de los distintos tipos de autoridades que encontramos en las 16 regiones con sus respectivos municipios. En lo que tiene que ver con el poder legislativo, tenemos la Cámara de Senadores y Diputados. Esto es en el Congreso Nacional, que lo vimos acá, ¿ya? Que en la Cámara de Senadores tenemos 43 senadores y en la Cámara de Diputados tenemos 155 diputados. Ya ellos se encargan de aprobar las leyes. Y tenemos el Poder Judicial, que es el que se encarga de poner en práctica, ¿ya? De ejecutar las leyes. ¿Ya? Aquí tenemos la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los juzgados de letras, juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, tribunales especiales, etcétera. ¿Ya? Y ya para terminar con este tema de las leyes, de los poderes del Estado, tenemos la Carta Magna, que es la Constitución. ¿Cuál es la principal misión de la Constitución? Es controlar el poder de los políticos, es decir, controlar el poder tanto del poder legislativo como el ejecutivo. Por lo tanto, es muy importante lo que hace la Constitución. Eh, en Chile hemos tenido muchas constituciones, desde la primera constitución que llaman algunos, que es la de José Miguel Carrera, otros dicen que es la de Bernardo Higgins, ¿ya? Pero han habido muchas constituciones en Chile y cada una ha sido escrita o redactada en base a las anteriores. Entonces, por eso todas las constituciones se parecen mucho. Hay muchos puntos en común, ¿ya? La última constitución que tenemos es la de Ricardo Lagos, del 2005, de su periodo, cuando él dijo, ahora sí tenemos una constitución para la gente, ¿ya? Y bueno, la actividad corresponde en lo siguiente, en responder, ¿para qué crees que sirven los poderes del Estado? ¿Qué utilidad crees tú que tienen los poderes del Estado? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y que estén muy bien. Adiós.